Hola a todos, aquellos que ya nos seguís desde el primer capítulo y bienvenidos a aquellos que os incorporáis a este segundo por primera vez. Soy Juanjo Catalán, consultor empresarial, especialista en el sector eléctrico, y con Prismia Crew, como decía, tenemos 3 capítulos para hacer frente a la crisis. No solamente para hacer frente a la crisis COVID-19, sino para salir reforzados de la misma. En un primer capítulo estuvimos viendo aquellos aspectos críticos para ese golpe. Sería un control muy exhaustivo de la tesorería, del CAIS, de lo que hay en caja, de los pagos que tenemos que atender y aquellas facturas que tenemos pendientes de cobro a corto plazo. Y por otro lado, el punto muerto, que ya estaría dentro de la cuenta de explotación, que sería aquel punto que me indica, el umbral de rentabilidad, que me indica cuál es lo mínimo que debo facturar para ni ganar ni perder dinero. A partir de ahí, todas las ventas que vayan a más, ya estamos en un resultado positivo. Luego pusimos una serie de remedios o soluciones, ya no solamente para parar ese golpe, sino también para en los próximos meses reforzar nuestra posición, sanear la empresa. Era una oportunidad, ya que teníamos un problema, era una oportunidad para fijar la atención en aquellos aspectos que fueran mejorables y sanear mi empresa. Una vez hemos hecho este paso, este segundo, en el primero, me remito otra vez al primero, hacíamos la metáfora de que estábamos circulando a través de una carretera llena de curvas. Una vez hemos superado esa carretera llena de curvas, ahora entraríamos en una autopista llena de oportunidades. Vamos a verlas. La primera sería la sostenibilidad, la segunda sería la energía y la tercera la conectividad. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Dentro de esta autopista, de alguna manera, vemos el plan, el Pacto Verde Europeo, que es aquel mecanismo que la Unión Europea, como líder que quiere ser de toda una transición energética basada en las energías renovables, la eficiencia energética y toda una serie de pasos. ¿Para qué? Para descarbonizar la economía, para reducir los gases de efecto invernadero. Y a través de ese Pacto Verde Europeo no solamente va a servir para luchar contra el cambio climático, sino como un factor de recuperación económica para todos los países miembros, en el que se incluye España. ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, primero partimos de la situación de 1990, los gases de efecto invernadero, CO2, dióxido de nitrógeno, en fin, todos los gases que comportan eso, y desde esa base reducirla un 20% en la actualidad, más de un 50% a 2030, una revisión en el 2040 y ya llegar al objetivo final de ser climáticamente neutros, o sea, emisiones cero de gases de efecto invernadero en el 2050. Vamos a ver cuáles son los factores de emisión. El principal factor sería la producción y consumo de energía, 75%. Dentro de esos consumidores, principalmente destacan los edificios, suponen el 40% de media en Europa. En España sería un poquito más bajo porque nuestro clima nos favorece y donde mayor consumo se produce en edificios es en la climatización, en lo que es principalmente la calefacción. Por otro lado, tenemos un 25% en transporte y movilidad. Transporte de mercancías, movilidad, personas. Vehículos de transporte, camiones, etcétera, personas, vehículos domésticos, coches, de alguna forma. Y por otro lado tenemos el reciclaje, que supone un 12%. Justamente este, que es el porcentaje que tendría que ser alto, porque quiere decir que solamente el 12% de todos los residuos se valorizan, se convierten en un activo. Y esto, la energía tiene un peso muy importante. A través de planes de simbiosis industrial podemos ver que hay mucha energía residual de calor, etcétera, etcétera, que se puede recuperar para nuevos usos, ¿de acuerdo? Esto ya se aplicaría hace años desde la cogeneración, pero bueno, ahora se aplicaría a nuevos sistemas. Todo esto en España se articula, igual que en el resto de Estados miembros, a través de los planes nacionales integrados de energía y clima. España tiene su propio plan nacional o PANIEC y que se articula a través de las nuevas leyes del cambio climático, que además se aprobaron hace poco, este mismo mes. Y todo esto tiene que suponer la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo. ¿De qué manera? Pues a través de la descarbonización de la economía, o sea, sustituir combustibles fósiles que generalmente son importados, gas, carbón principalmente, que es altamente contaminante, petróleo y todos sus derivados, por energías renovables. Fundamentalmente serán energías renovables que producirán electricidad de origen renovable. Eso nos lleva a electrificar la economía, a electrificar todos los consumos. Requiere inversiones tanto públicas como privadas, un 20% de inversión pública y a través de también de subvenciones, de fondos europeos y todo lo que tiene el músculo financiero cada administración para poder
reactivar todas esas actividades y luego también a través de un 80% de inversiones privadas, porque en todo eso hay negocio, todo esto es actividad y es riqueza para el país y para las empresas. Y luego, pues, emisiones que se aplicarán en gran medida en las redes, tanto de transporte y distribución como redes secundarias, como microredes de distrito, etcétera, etcétera. Vamos a ver una transformación y una descentralización también de la parte eléctrica. Y la fiscalidad, que se trata simplemente en el quien más consume, más paga. Y también el que ha hecho un esfuerzo y ha hecho una inversión, que tenga su pleno. En España, los principales números se articulan en 3 partes. Primero, renovable centralizada, que sería producción de electricidad a gran escala, parques eólicos, fotovoltaicos, etcétera, entre 45 y 55 gigavatios, lo que quiere decir que en estos 10 años estaríamos entre 4,5 y 5,5 gigavatios anuales. Y luego, una apuesta muy importante que quiere el gobierno español es distribuir esto entre la población, o sea, que esto sea riqueza para todos, a través de la generación distribuida, el autoconsumo. Tenemos que llegar al millón, a superar el millón de instalaciones de autoconsumo en 2030. Muy superable esta cifra. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que ahora partimos de una situación muy baja. No llegamos a las 10.000 instalaciones de autoconsumo actuales registradas, cuidado. En el Reino Unido están ahora mismo, superan las 850.000 y en Alemania superan el 1.500.000. ¿Veis la diferencia? Cuando Alemania e Inglaterra, o Reino Unido, mejor dicho, que yo sepa, no tienen mejores condiciones climáticas que nosotros. Nosotros tenemos un país el mejor país de Europa para poder producir electricidad a través del sol. Por otro lado, tenemos el cambio de vector energético que vendrá por la movilidad y el transporte. Tenemos que llegar a entre 4 y 6 millones de vehículos en nuestras carreteras en el 2030. Actualmente no llegamos a los 90.000. Sí que se va a producir un incremento importante en los próximos años. Pero veis que el margen de mejora es fundamental. Ahora mismo somos uno de los países de la Unión Europea con una tasa de vehículos eléctricos por habitante más baja. Mucho hay que hacer en todo ello, sobre todo crear infraestructura de recarga, que es la parte que sobre todo nos corresponde a nosotros, que es intervenir en ellas. Intervenir a nivel doméstico, a nivel urbano y a nivel interurbano, que serían cargas rápidas, semirápidas y ultrarrápidas. No sé si lo he dicho bien, lentas, semirápidas y ultrarrápidas. Las lentas serían de 2 o 3 kilovatios a nivel doméstico, las semirápidas entre 20 y 30 kilovatios a nivel urbano, en las vías públicas, urbanas, y las ultrarrápidas entre 350 y 400 kilovatios en las electrónicas puestas en las autopistas para desplazamientos largos. Cargas de 5 o 10 minutos mientras te tomas un café. Eso nos tiene que llevar a superar esas más de 100.000 puntos de recarga. Por otro lado, la eficiencia energética, fundamental. No solamente es importante cubrir la demanda con energías renovables, sino también y principalmente reducir esa demanda, haciendo eficiencia energética tan aplicada ya no solamente a la industria, a nivel gran industria, que ya se han hecho las medidas oportunas, porque ahí va muy directamente en los costes de explotación del negocio, sino en las pymes, en las miles de pymes que hay en España, que todavía tienen que reducir sus emisiones considerablemente, reducir su consumo energético. Y también en los edificios, ¿no? Por supuesto, en los edificios, como hemos visto, un 40% de emisores de gases de efecto a través del Código Técnico de Edificación, que se renueva este año y tendrá una aplicación inmediata, obligatoria, a partir del 27 de junio, aunque puede haber una pequeña moratoria por efectos del coronavirus para dar un poco más de tiempo a todos los sectores para ponerse en línea con la obligatoriedad de la ley, pero que va a indicar el máximo consumo por metro cuadrado de un edificio y que además más de ese 50% tiene que ser cubierto por energía renovable, lo cual es un cambio muy importante. Y todo eso conlleva no solamente la obra nueva, sino la gran rehabilitación del parque edificado, viviendas muy antiguas de más de 20, de 30, de 40 y de 50 años. Por otro lado, la conectividad, fundamental. Estamos inmersos en una era digital y la era digital supone un crecimiento exponencial del número de conexiones, o sea, ya no solamente nos conectamos a través de pantallas persona a persona a través de Internet, hace 30 años que existe Internet y nos ha cambiado las vidas, sino que ahora Internet se conecta de objeto a objeto, o sea, crea objetos inteligentes a través de la conexión, a través del IoT, el Internet de las cosas, y a través del Big Data, una explosión masiva de datos que crece también exponencialmente. Crecimiento exponencial de datos y de elementos conectados.
en millones de unidades de incremento anual. Y por otro lado tenemos un mundo predigital y un mundo digital, o sea, lo que sería el mundo de los emigrantes digitales como yo, que hemos nacido mucho antes de que naciera Internet, y los que habéis nacido después de Internet, los que sois nativos digitales. Los que hemos visto los dos mundos podemos comparar que esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero de alguna forma sí que es importante que los hábitos de consumo, los hábitos de producción, los propios negocios se están transformando a través de la digitalización y de una manera muy acelerada, muy turbulenta. Y dentro de todo esto es importante destacar. ¿Por qué? Porque ante una invasión absoluta de información, de datos, de oferta, pues bueno, hay que destacar, hay que hacerse un hueco y salir y que nos vean. Y hay que aplicar todo nuestro conocimiento para poder lograr comunicar aquello que deseamos en ese océano de datos donde todos estamos compitiendo. Dentro de esa era digital, algunas cosas que ya hemos comentado, otras que vamos a comentar a continuación y ya profundizaremos más adelante, o dentro del Prismian Club tenéis contenidos continuamente relativos a todos estos aspectos, ¿no? El Big Data, el IoT, la nanotecnología, los robots. Los robots, hay la creencia de que los robots van a destruir puestos de trabajo, sí, van a destruir algunos puestos de trabajo repetitivos, pero simplemente os digo que aquellos países más robotizados son aquellos países que tienen la tasa de paro más baja, como pueda ser el caso de Corea del Sur. Eso ya es un dato, ¿no? El gemelo digital, el machine learning, el poder asistir a distancia sobre un proceso de fabricación y poder corregir situaciones y estar a lo mejor conectados con alguien que nos está asistiendo desde otra parte del mundo, por no decir más cerca, ¿no? Asistentes de voz, los chambos a nivel del hogar, a nivel de una empresa que puede utilizar estos humanoides, como veis en la foto, para hacer acciones de comunicación con el cliente, comercial, otro tipo de servicios, ¿no? Y todo lo que es el mundo Smart, desde los medidores inteligentes que nos permiten corregir y situarnos sobre pautas de carga de curva de carga de consumo eléctrico y otra serie de cosas. Todo aquello que se puede medir se puede mejorar, con lo cual nos permite poder tomar decisiones sobre cualquier aspecto. Trasladado esto a la vivienda, en el Smart House, trasladado esto al edificio, en el Smart Building, trasladado esto a las redes eléctricas, en el Smart Grid, y trasladado esto a las ciudades, ¿no? En el Smart City. Y todo eso conlleva una serie de capacidades digitales imprescindibles, que en el mundo nuestro, en nuestro sector, en nuestra actividad, si sois instaladores, si tenéis una ingeniería, pues vendría determinado por la telegestión de procesos técnicos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, el poder actuar con un dispositivo, puede ser un tablet, un smartphone, sobre, por ejemplo, diferentes cargas a diferentes distancias en diferentes clientes y corregir contingencias o actuar sobre algún elemento del cuadro eléctrico, sobre algún punto de la instalación que sea crítico y determinante. A tiempo real, de forma inmediata, dando un servicio de valor añadido al cliente y además reduciendo costes por productividad, porque nos evitamos desplazamientos, etcétera. Eso se puede aplicar a muchos campos y sería muy extenso. Otro campo sería la parte interna, el back office, el control del proceso interno de mi negocio, el control de albaranes, el control de partes de obra, seguimiento de proyectos, contabilidad, etcétera, etcétera. Todo agrupado en un ERP, en un software integral que me permita gestionar datos que están integrados y actuar de una manera rápida. Y por último sería la comunicación online, sería el front office. Hemos hablado del back office, la parte interna, hablamos del mercado, mi cliente, cómo gestionarlo, cómo estar cerca del cliente. Ahora hemos visto el ejemplo del teletrabajo con el COVID-19, pero esto no ha sido nada más que acelerar una cosa que ya vendría. Y una de las cosas es la comunicación y la relación con el cliente estrecha a través del online. Poder atender perfectamente, estar cerca de él, que él se sienta cuidado y atendido por mí a través de todos los recursos que me dan en online. Y esa comunicación se puede hacer a través de la página web, a través de las redes sociales y a través de toda una serie de combinación de factores que también más adelante os vamos a explicar en cursos de gestión dentro del Prismian. Y bueno, ya hemos cubierto este segundo capítulo y os invito ya a que participéis la próxima semana en el tercer y último capítulo. Sería ser competitivo, ser diferente y ser cooperante. Esas tres últimas ideas, que no es ni más ni menos, con ese último capítulo será el final del principio, porque luego continuaremos con nuevos cursos de gestión. Ahora de momento también tenéis para consultas este enlace
y podéis de alguna forma trasladar vuestras preguntas y aquellas cuestiones que os puedan interesar de todo este recorrido. Así que os sigo esperando y la semana que viene nos vemos en el tercer capítulo. Hasta luego.